Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Una vez más, estamos aquí por la misericordia del Señor para compartir con todos vosotros estas inescrutables riquezas de Cristo, que es Cristo mismo, creciendo y extendiéndose en todo nuestro ser. Y como siempre queremos comenzar orando al Señor, para que todo lo que hablemos, todo lo que hagamos, realmente sea el Señor mismo en nosotros. Así que, Señor Jesús, en esta mañana estamos muy agradecidos a ti. Señor, abre nuestros oídos en esta mañana y límpianos con tu sangre preciosa. Queremos oír tu voz. Gracias que hoy podemos tocar la fuente de la vida. Podemos sentirte a ti, podemos oírte, podemos disfrutarte, aún podemos tocarte. Señor Jesús, gracias porque en este día tú eres nuestro pan de vida. Aliméntanos en esta mañana. En esta mañana estamos hambrientos y sedientos de ti. Todo esto te lo pedimos en tu persona maravillosa, en tu nombre. Oh, Señor Jesús, gracias, Señor. Bueno, queridos hermanos, como estamos en el segundo en la segunda parte del bosquejo número 4. Y la verdad que para nosotros es un disfrute el poder compartir con vosotros estas inescrutables riquezas de Cristo, la cual realmente desea el Señor ensanchar nuestro corazón y crecer en nosotros. El título general de estos bosquejos son 6, estamos en el 4 y en la segunda parte. El tema general es la guerra espiritual de la Iglesia como el nuevo hombre. Y todo, como hemos estado compartiendo aquí, estamos viendo de que estamos en una guerra. Y esa guerra realmente, ¿sabes una cosa? Que la tenemos ganada. Porque Cristo venció al enemigo. Y el que venció está dentro de nosotros. Así que ahora nosotros somos más que vencedores. Y el título del mensaje número 4 dice: combatir la guerra espiritual al vivir en la ascensión de Cristo como nueva creación en resurrección. Es decir, que en esa guerra nosotros necesitamos vivir en ascensión, vivir realmente en la presencia de Dios. Dice, a fin de llegar a ser la duplicación y el complemento de Cristo. A fin de ser la duplicación y el complemento de Cristo. ¿No es esto maravilloso? Pero para todo esto, queridos hermanos, necesitamos pagar un precio, y es negar nuestra vida del alma, negar nuestro yo, y doblegarnos, subyugar nuestra voluntad, y realmente vivir conforme a la voluntad de Dios. Hubo muchos puntos que estuvimos tocando la semana pasada, sin comentar ni tocar ningún versículo, solamente esos puntos, para que podamos coger un poco el hilo de la semana pasada, aunque está grabado el mensaje y se puede escuchar. Quiero compartir algunos puntos de los que estuvimos hablando la semana pasada. Y dice el primero así. Dice, la que ama a Cristo es hermosa al tener una voluntad sumisa a Cristo. La que ama a Cristo es hermosa. Cristo mismo le llama hermosa mía. Qué maravilloso de que, queridos hermanos, hoy la Iglesia es la hermosura de Cristo. Esto es maravilloso el poder ver esto de verdad. Dice, si nosotros tenemos una voluntad sumisa, una voluntad que ha sido subyugada, y pone el ejemplo aquí como la en Cantar de los Cantares, dice, es como un rebaño de cabra a los lados de un monte. Dice, nuestra voluntad es expresada como la torre de David que guarda toda clase de armas. La verdad que, queridos hermanos, es maravilloso estos puntos poderlos disfrutar. Dice, la que ama a Cristo ha salido de su voluntad natural y ahora está firme en su voluntad resucitada contra el enemigo. Así que esto es algo maravilloso y muy animante
Otro punto aquí dice, cuanto más nuestra voluntad sea subyugada, más nosotros seremos transformados. Y qué maravilloso de que hoy nosotros estamos siendo transformados, dice la Biblia, a la misma imagen de su Hijo Jesucristo, siendo Él ya no el unigénito, sino el primogénito entre muchos hermanos. Qué maravilloso de que cuando Cristo estuvo aquí en la tierra era el unigénito. Él vivía al Padre, expresaba al Padre, hablaba al Padre. No vivía conforme a su voluntad, sino a la voluntad del Padre. No hablaba sus propias palabras, sino hablaba las palabras del Padre. Así que qué maravilloso de que ese unigénito ha llegado a ser el primogénito para que nosotros ahora lleguemos a ser esa duplicación, esa multiplicación de Cristo aquí en la tierra. Otro puntito, dice aquí, dice, primero nuestra voluntad debe ser subyugada y luego será fuerte en resurrección y será como la torre de David, la almería para la guerra espiritual. Qué maravilloso de que hoy realmente hay un almacén dentro de nosotros. Maravilloso, Señor Jesús. Dice, la experiencia de la muerte y de la resurrección de Cristo ha introducido, dice, a la buscadora en ascensión. Y ahora, ella, que es la Iglesia, está en la cumbre de la ascensión de Cristo y vive en ascensión. Nosotros realmente, aunque estamos aquí en la tierra, pero nuestro corazón, nuestra mente, nuestra vida, supuestamente debería de estar en las cosas del Señor, porque dice que así mismo, dice, nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo. ¿No es maravilloso esto y animante? Otro punto, el B, dice, Cristo llama a su amada, digamos a la iglesia, Cristo está llamando a la iglesia a vivir con Él en su ascensión, así como antes la llamó a permanecer en su cruz. Ahora nosotros necesitamos vivir en ascensión, no buscando nuestros propios deseos, nuestros propios intereses, sino los intereses de nuestro amado Jesús. Otro punto 2 dice, cuando la que ama a Cristo vive en ascensión, ella y Cristo, siendo uno, Cristo como la cabeza y la iglesia como el cuerpo, viven en una misma condición, la condición de ascensión como una pareja que ellos son iguales. No hay diferencia, si tú miras tu cuerpo y tu cabeza, no hay diferencia, es uno. ¡Oh! Qué maravilloso es esto, verlo. Y no solamente verlo, sino rumiarlo, disfrutarlo, poder captar este asunto. Si tú captas esto, queridos hermanos, tú vivirás una vida en ascensión, una vida en victoria, una vida de gloria en gloria, como decía Pablo, una vida de triunfo en triunfo. Ellos son iguales en vida y naturaleza, por lo cual dice que se complementa mutuamente a la perfección. Maravilloso. Otro puntito aquí dice, dice, una vida detrás del velo no solo es una vida delante del Señor. Nosotros detrás del velo vivimos una vida delante del Señor, pero que dice que también vivimos una vida delante del enemigo, pero el enemigo siendo derrotado y echado a un lado. Señor Jesús. Dice también otro punto aquí, la letra C dice, los que aman a Cristo deberían ser preciosos, pero a la vez de ser preciosos, a la vez dice que son terribles al mismo tiempo. Sin embargo, muchos, hermanos, muchos creyentes han perdido su preciosidad delante del Señor y su calidad de ser terrible delante del enemigo. Sí, nosotros necesitamos ser aquellos que vivimos en esta vida maravillosa. Voy rapidito y así porque tenemos que entrar ya en el bosqueo. Dice, la edificación
no puede separarse de la guerra espiritual. Donde quiera que hay edificación, hay una batalla. Ahora después también ya lo leímos, eso de Nehemías, cuando él estaba edificando, ¿verdad? Donde está la edificación, hay una guerra, hay una batalla. Cuando tú estás muy tranquilo, estás muy bien, algo pasa. Queridos hermanos, nosotros vivimos en una guerra continua, necesitamos derrotar al enemigo y expulsarlo de aquí de la tierra. Oh, queridos hermanos, hoy las naciones, la gente, aunque esté muy entretenida en muchas cosas, el deseo del ser humano es Cristo mismo. Cristo es el deseado de las naciones. Cristo es el deseado. Otro punto dice aquí, el combate siempre acompaña la edificación. Y la edificación siempre gana la victoria en la batalla. Si nosotros estamos por la edificación, porque no somos nosotros los que edificamos, nosotros somos los instrumentos, la herramienta, somos el canal, la vía que Dios usa para que Él pueda edificar, porque Él mismo dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Así que, queridos hermanos, hay otro punto, dice, Satanás le teme a una sola clase de personas, aquellos que no aman la vida de su alma. Pero si nosotros amamos nuestra vida de alma, ¿qué es lo que ocurre? Es cuando realmente estamos derrotados. Nosotros necesitamos negar nuestra vida del alma. Hay un versículo donde realmente Pablo, el Señor Jesús, le reveló a Pedro que él era el Hijo del Dios viviente. Pero 2 versículos más adelante, el Señor Jesús, Él le compartió a sus discípulos que le era necesario padecer y de ir a la cruz. Porque si Él no fuera ido a la cruz, hoy nosotros aún, ni tú ni yo estamos hoy aquí. Porque hoy si estamos aquí es porque el Espíritu vivificante mora en nuestro espíritu. Porque Él fue a la cruz y se procesó. Llegó a ser el Espíritu que da la vida. Dice en Primera de Pedro que fue muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. ¿No es esto maravilloso? Y hoy nosotros estamos aquí por eso. Bueno, queridos hermanos, comenzamos ahora ya en el punto 2 de la parte del punto Romanos 4. Dice, el enemigo le tiene terror a Betel. ¿Qué significa Betel? Betel significa casa de Dios. Cuando Jacob, que ahora leeremos los versículos, Jacob tuvo aquel sueño, dice que soñó, él vio cómo descendía los ángeles y había una escalera que estaba en la tierra y tocaba el filo del cielo. Y descendía y ascendía, había un tráfico, había una bendición allí. Entonces cuando él despertó y vio aquel sueño, él dijo, ¡cuán terrible es este lugar! Esta es casa de Dios, será llamada Betel. Maravilloso, dice Betel, la casa de Dios. En Génesis dice 35, Dios le habló a Jacob y le dijo, levántate, sube a Betel y habita allí y haz allí un altar al Dios que te se apareció, cuando huía de tu hermano Esaú. El 35, entonces Jacob dice que les dijo a los de su casa y a todos los que con él estaban, quitad los dioses extranjeros que hay entre vosotros, purificaos y cambiad vuestros vestidos. Dice, quitaos los ídolos, queridos hermanos. Y dice, y vestíos, quitaos esa ropa y vestidos ¿de qué? De Cristo. Qué maravilloso, de que todo lo que no sea Cristo hoy en nosotros realmente son ídolos y son vestiduras que nos queremos tapar. Son cosas que nos atraen, cosas que estamos apegados, porque ni aún nuestros hijos, ni nuestras esposas, ni nuestros esposos tiene que reemplazar esa hermosura de Cristo en nosotros, al contrario.
Oh, queridos hermanos, esto es maravilloso. El 3 dijo Jacob, levantémonos, hermano, levantémonos y subamos a Betel. Dice, pues allí haré un altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y que ha estado conmigo donde quiera que yo he ido. Cristo está con nosotros donde quiera que vamos. Señor Jesús, dice, así dieron a Jacob todos los dioses extranjeros que tenía en su poder y los zarcillos que llevaba en sus orejas. Y dice que Jacob lo escondió debajo de la encina que había cerca de Siquén. Así que dice que al proseguir su camino, el terror de Dios estaba sobre todas las ciudades que estaban en sus alrededores. Y por eso dice que no persiguieron a los hijos de Jacob. ¿Por qué? Porque Dios estaba con Jacob. Si nosotros somos uno, que apartamos todos nuestros ídolos, nuestras vestiduras que tapan esa máscara, porque muchas veces tenemos una cara distinta, necesitamos ser desnudos por completo en la presencia de Dios. Si no, Él mismo te va a desnudar, ¿sabes? Porque dice que nada hay oculto ante el Señor. Así que ahora que estamos a tiempo, seamos esas vírgenes puras y compremos ese aceite ahora realmente que podemos comprarlo. Y como dice el Apocalipsis, comprar oro refinado, colirio para nuestros ojos, para que podamos ver y decirle, Señor, yo quiero seguirte, tú eres mi Señor, yo quiero ser uno contigo, yo quiero estar donde tú estás, en donde tú te mueves. Tú tienes una corriente del Espíritu, yo quiero estar en esa corriente, en ese vivir. Seguimos en el punto número 3. Dice, el enemigo le teme a la iglesia que es edificada como ciudad de Dios. El enemigo le teme a la iglesia, no teme a las personas individuales, a los que quieren ser ambiciosos, a los que quieren actuar por su propia cuenta, pero a aquellos que están sujetos a la cabeza, aquellos que realmente obran, luchan corporativamente, no individualmente, porque la armadura no es para mí ni para ti, es para el cuerpo. Oh, esto es algo maravilloso. En Nehemías dice, fue terminado entonces el muro el 25 del mes de Elul. Dice, en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron muy humillados ante sus propios ojos, porque reconocieron que esta obra había sido con la ayuda de nuestro Dios. Queridos hermanos, esto me vuelve loco. Oh, Señor Jesús, yo estoy compartiendo esto, pero yo mismo estoy siendo impresionado y disfrutando esta realidad, porque esto es lo que dice la palabra del Señor y yo quiero tomar esta palabra. No que yo esté viviéndola, que esté ya diciendo esto los días. Yo quiero ser uno igual que vosotros realmente. Oh, queridos hermanos, esto es muy animante, estos versículos. El Salmo 112 dice, mas tú, oh Jehová, permanece para siempre, y tu memorial de generación en generación. El Salmo 102:13 dice, te levantarás y tendrás compasión de Sión. Sión es la iglesia vencedora, la luchadora. Dice, tendrás compasión de Sión, porque es tiempo de concederle tu favor. Ha llegado el tiempo señalado, hermanos y hermanas, que nos levantemos como un solo y nuevo hombre a pelear contra el enemigo. Oh, queridos hermanos, es maravilloso que realmente podamos decir que somos uno con el Señor. Señor, yo quiero ser uno contigo. Señor, yo quiero obedecerte. Señor, yo muchas veces no puedo, lo reconozco, pero Señor, oh, no te apartes de mí cuando mi mirada se vaya para otro lado. Vuélveme a ti como tú, oh Señor, volviste a la Sulamita, que dijo, vuélvete, oh Sulamita, vuélvete. Necesitamos realmente volvernos al Señor. Dice que si nuestro corazón se vuelve al Señor, nuestros velos serán corridos y podremos ver claramente. Punto 4 dice, los demonios y los ángeles malignos le tienen terror al nuevo hombre creado por Cristo en la cruz. Le tiene terror. En Efesios 2:15 dice, aboliendo en su carne la ley de los mandamientos expresada en ordenanza para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo ¿qué? La paz,
Queridos hermanos, entre nosotros debe de haber paz. Cuando en nosotros hay paz, el enemigo se enloquece y huye. Dice, resiste al diablo y huirá de vosotros. El 16 dice, y mediante la cruz reconcilia a ambos en un solo cuerpo, habiendo dado muerte en ella las enemistades. Queridos hermanos, las enemistades. Necesitamos quitar todas nuestras enemistades. En Colosenses 2:14 dice, anulando el código escrito que consistía en ordenanza que había contra ti y contra mí, y nos eran contrarios, y lo quitó de en medio clavándolo allí en la cruz. ¿No es esto maravilloso? Y nosotros ahora podamos tener comunión, hablar unos con otros de este Cristo maravilloso, siendo edificado, siendo llevado adelante, no poniendo trabas unos con otros, sino que realmente seamos guiados por el Espíritu. Dice el 2:15, dice en el Colosense, y despojando a los principados y a las potestades, Él los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, triunfando. Así que nosotros somos más que vencedores, porque el que triunfó está dentro de ti y dentro de mí. El 5 dice, Satanás no le teme a los cristianos individualistas, incluso si son millares. Dice, pero él está aterrorizado de la iglesia como cuerpo de Cristo, el guerrero corporativo que combate contra él y su reino. Tenemos que echar el reino de Satanás fuera de la tierra y hacer volver a nuestro Señor y a nuestro Cristo, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Y un día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará de que Jesucristo es el Señor. Oh, Señor Jesús, yo quiero declarar que tú eres el Señor hoy. No, aquel día también lo declararemos todo. Pero hoy nosotros necesitamos, dice que necesitamos ser aquellos que invocamos su nombre. Invoca el nombre del Señor Jesús y será salvo. ¿Salvo de qué? De todos tus pensamientos erróneos, de todos tus pensamientos malignos, de todos tus pensamientos envidiosos, de todos tus pensamientos celosos. Queridos hermanos, necesitamos vivir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Dice en Efesios 6:10, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el poder del Señor y en el poder de su fuerza, y vestidos de toda la armadura de Dios, ¿para qué? Podáis estar firmes contra las estratagemas del diablo. Queridos hermanos, porque nosotros no tenemos lucha contra el hermano o la hermana. No, nosotros es el enemigo. Hermano, necesitamos tener unos ojos y decirle al Señor, Señor, limpia mis ojos con colirio. Yo quiero ver. Dice que como tú veas al hermano, el hermano es un reflejo, es el espejo de lo que tú eres. Así tú ves a tu hermano o a tu hermana, es lo que tú eres. Sí, así. Así que, queridos hermanos, qué maravilloso de que tenemos un espejo. Y lo que nosotros queremos que nos hagan a nosotros es lo que nosotros tenemos que hacerle a nuestros hermanos. Dice, el apóstol Pablo le pidió a los efesios que orasen por él. Dice así, y orad por mí, a fin de que cuando yo pueda abrir mi boca se me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Esto es un misterio, pero un misterio que nos ha sido revelado, porque en Efesios, aún en el capítulo 1, versículo 10, dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito. Esto aún a los mismos hermanos y aún a los religiosos, esto le duele. ¿Por qué? Yo no sé, pero es porque no tienen su mente y su vida puesta en las cosas del Señor. Así que si hay algo que te molesta, necesitamos volvernos al Señor, queridos hermanos. Dice el versículo 20, dice, por el cual soy embajador en cadena, para que en ello hable con denuedo,
como debo de hablar. Hable con denuedo como debo hablar. Amén. Sigo adelante. Entramos al punto Romanos 5 y dice así: en el día de su boda, Cristo, dice, se casará con aquellos que han estado combatiendo contra el enemigo de Dios por años. Es decir, que Cristo se casará con los vencedores, quienes ya han vencido al maligno, y disfrutaremos de las bodas del Cordero. Pero necesitamos ser esos vencedores. Es verdad, hay muchas cosas que nos atraen en este mundo, muchas cosas que nuestros ojos se nos van con eso, o en este caso con los oídos, con tu mente. Pero queridos hermanos, Dios nos llama a ser esos vencedores. De aquí en adelante, en este punto Romanos 5, vamos a ver cómo el Señor está buscando a esos vencedores. Dice en el 19 de Apocalipsis 7, hermanos, gocémonos y alegrémonos y démonos gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido de que se vista con lino fino resplandeciente. Y resplandeciente, porque el lino fino es, escucha, las acciones de los santos. Es decir, que tú vas a estar vestido con las acciones de los santos, el lino fino. Oh, nuestras acciones tienen que ser Cristo. Dice en el 19:9, dice, y me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo estas cosas. Estas son palabras verdaderas de Dios. El 11 dice, y entonces yo vi un cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y aquel que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Oh, hermano, tú no sé, pero esto es maravilloso. Tenemos al fiel y al verdadero dentro de nosotros. Se llamaba Fiel y Verdadero. Y con justicia, juzga y hace guerra. Hermano, tenemos que hacer, hermana, guerra contra el enemigo, contra las asechanzas, y tenemos que orar por nuestros vecinos, por nuestros hijos, por nuestros esposos, nuestras esposas, nuestros vecinos, la gente del mundo. El mundo, los hombres, las mujeres fueron creados para contener a Dios. Mientras que el hombre y la mujer no reciba a Cristo en su vida, nunca estará satisfecho, porque un elemento maligno entró dentro del ser humano y tiene que ser reemplazado al recibir al Cristo todo inclusivo como el Espíritu que da la vida, y tú recibes, y entonces vendrá la paz. Aquel día, aquella noche que yo dije, Señor Jesús, yo quiero esto que tiene esta persona. Oh, yo quiero esto, lo que me está hablando este hermano. Yo quiero esto que tiene este y que tiene aquel, que yo... Queridos hermanos, mi vida cambió por completo. Él cambió todos mis lamentos en baile. Él realmente mis lágrimas, oh, la convirtió en lágrimas de gozo y de disfrute. Queridos hermanos, maravilloso. Oh, Señor Jesús. Dice que sus ojos eran como llamas de fuego, hermano. Bueno, seguimos adelante. Dice en Apocalipsis también 19, 16. Dice, en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Rey de Reyes y Señor de Señores. Hago aquí un paro, son las 11 menos un minuto. Escuchamos esta canción y seguimos para terminar este bosquejo ya el día de hoy. La verdad que es maravilloso. Queridos hermanos, en este tiempo oremos aún escuchando esta canción. Señor, abre mis oídos, abre mis ojos, ensancha mi corazón. Abre un canal dentro de mí donde tú puedas fluir y tú puedas hablar, puedas convencer, no yo, sino tú. Bueno, queridos hermanos, escuchamos esta canción que vamos a poner ahora.
Gloria al Señor, qué maravilloso. Dice que en tu nombre conquistamos. Ven, glorioso Salvador. Dice, oh Jesucristo, nombre amado. Dice que fuimos albergados en él, decía la canción, muy preciosa. Bueno, queridos hermanos, como siempre yo quiero recomendaros algo muy rico, muy maravilloso y muy disfrutable. Es un Nuevo Testamento que damos gratuitamente. Realmente no porque no nos cuesta nada, eso cuesta mucho, pero estamos regalándolo para que muchos puedan disfrutar de ese Nuevo Testamento de estudio que tiene 9.500 notas explicatorias. La Biblia completa tiene 28.000 notas. 28.000 notas. Es algo maravilloso. Pero nosotros estamos regalando el Nuevo Testamento, que tiene 9.500 notas y 13.000 notas a pie de página, que te lleva a otros versículos. Y también estamos regalando una colección de 7 libros, muy ricos, todo para edificación. Ahí no te cuenta historia, ni te cuenta esto, ni lo otro, te lleva a disfrutar y a buscar y a escudriñar a este Cristo rico y maravilloso. Y todo esto podéis solicitarlo al número de teléfono 951-094-888. 951-094-888. También tenemos correo electrónico evida4@gmail.com. Evida4, en número, evida4@gmail.com. También tenemos WhatsApp, podéis escribirnos al +34 al 637 87 99 66. 637 87 99 66. Y os lo enviaremos y os atenderemos sin compromiso. Y os los enviaremos gratuitamente. Bueno, queridos hermanos, seguimos aquí, nos quedan unos 25 minutos y entonces o un poquito menos, pero queremos terminar este bosquejo porque es muy, muy rico, muy animante. Esto lo podéis solicitar después también, incluso en grabado, está grabado también. Si te metes en internet y pones busca verdad y vida, verás todos los mensajes que están aquí dados. Ahí, verdad y vida desde Málaga, verdad y vida. Lo puedes ver ahí, y todos los mensajes que han sido dados. Bueno, sigo adelante en el B. En la letra A dice así: cuando Cristo venga a combatir contra el anticristo y su ejército, él dice, él vendrá como hijo del hombre, y como el hijo del hombre él necesitará un complemento que le corresponda y le complete. Este complemento será su novia, la iglesia vencedora. Aleluya. Queridos hermanos, ¿no te anima a que tú seas parte de esta novia vencedora? Esta novia que realmente lleva a cabo el propósito de Dios. Amén, es maravilloso. Dice en Apocalipsis 19:7, gocémonos y alegrémonos y démosles gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y su esposa se ha preparado. Dice a ella, lo hemos leído antes, se le ha concedido que se vista de lino fino, resplandeciente y limpio, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Maravilloso. Bueno, punto número 1 dice: a la postre los vencedores llegarán a ser colectivamente una novia que se casará con Cristo. Después de su boda, la novia se convertirá como un ejército para combatir al lado de Cristo, su marido, a fin de derrotar al anticristo. Todos sus seguidores, que es algo maravilloso. Dice que derrotará al anticristo y a todos sus seguidores. Señor Jesús, pero nosotros vamos a ser parte de la novia, de esa iglesia guerrera y vencedora que está luchando con su marido. Señor Jesús. En Apocalipsis 19:11 dice: y entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y aquel que lo montaba se llamaba, lo hemos leído antes, fiel y verdadero, y con justicia juzga y hace guerra. Maravilloso, Señor Jesús. El punto 2 dice: cuando Cristo, el novio,
vea que nosotros hemos alcanzado, hermano, la iglesia, la madurez, entonces cuando Cristo se casará con la novia y luego vendrá con ella para derrotar al anticristo y a su ejército y para dar fin al gobierno humano. ¿No es esto maravilloso? Y reinaremos con Él por la eternidad. Oh, Señor Jesús. Mira, te voy a leer unos versículos de Daniel. Es algo maravilloso. Esa piedra que aquí habla es Cristo. Cristo es la principal piedra del ángulo. Ahí todo vamos a encajar. Pero mira, te voy a leer lo de Daniel. 2:34 dice así, estaban mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y lo desmenuzó. Era una piedra que fue cortada no con mano. Sigo, el 2:35, y luego fueron desmenuzados todos a la vez, el hierro, el barro cocido y el bronce, la plata y el oro, y quedaron como tamos en la cera del verano, y se los llevó el viento sin que se hallara rastro alguno de ellos. Y la piedra que hirió a la imagen, dice, se hizo un gran monte que llegó toda la tierra. Oh, queridos hermanos, nosotros tenemos que vencer al enemigo y luchar como esa iglesia vencedora, siendo uno y unánime, para que nosotros junto con esta piedra, realmente esta piedra dice que llenó toda la tierra y nosotros hemos sido injertados dentro de esta piedra, somos parte de la piedra. Dice, y en los días de estos reyes el Dios de los cielos levantará un reino que no será jamás destruido. Dice, destruido, cuyo reinado no será dejado a otro pueblo. Este reino desmenuzará, dice, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos y permanecerá para siempre. El 2:45 dice, y de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro cocido, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer a porvenir. Dice, y el sueño es verdadero y confiable su interpretación. Queridos hermanos, esto fue cuando Nabucodonosor llevó al pueblo de Dios, a la esposa de Dios, porque en el Antiguo Testamento le llamaba la esposa de Dios, que era el Israel de Dios, fue llevado cautivo a Babilonia. Queridos hermanos, pero qué maravilloso de que había allí unos vencedores que salieron de Babilonia, que volvieron a Jerusalén a reedificar el templo y los muros. Bueno, seguimos adelante. Y eso, ya compartí algo la semana pasada de esto. El punto número B, el B, dice, los vencedores que constituye la novia de Cristo combate la batalla en contra de todos los enemigos de Dios. De todos los enemigos de Dios y los derrota. Nosotros somos aquellos que derrotamos al enemigo. El 2:7 dice, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Aquí hay ahora, hermanos y hermanas, hay de las 7 iglesias del Apocalipsis, el Señor está advirtiendo, está en la palabra de Dios. Este libro fue introducido en la Biblia mucho más tiempo después de los que fueron los otros, porque no muchos podían ver este asunto, pero vieron que este libro era la consumación, era el Apocalipsis, era realmente lo que Dios quería hacer y lo que Él tenía en su corazón, y fue añadido como un libro divino, maravilloso, que fue inspirado 100% por el aliento de Dios, y estas palabras fueron escritas e inspiradas por Dios. Y dice así, el 2:7, voy a leer todos estos versículos que habla de las iglesias,
Y cuando habla, yo tengo contra ti esto y todo esto, pero voy a leer solamente de los que vence y el resultado. Y dice así, el 2:7 primero dice, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venza, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en el paraíso de Dios. Queridos hermanos, hoy la iglesia es el paraíso de Dios, es donde Dios mora en nosotros. Oh, Señor Jesús, esto es algo maravilloso. Le daré a comer del árbol de la vida. ¿Quién es el árbol de la vida? Es Cristo mismo, aquel árbol que había allí en un principio en el capítulo 2, en el huerto del Edén. Aquel árbol fue desarraigado y vino a nosotros y se hizo carne y habitó entre nosotros. Ese árbol era el pan vivo que descendió del cielo. Queridos hermanos, esto es algo maravilloso. Eso está dentro de ti, dentro de mí. Oh, Señor Jesús, voy. El capítulo 2, versículo 11. 2:11. Dice, el que tenga oído, dice el Señor aquí también Apocalipsis, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Al que venza, no sufrirá ningún daño de la segunda muerte. No sufrirá ningún daño de la segunda muerte. Así que, queridos hermanos, qué maravilloso de que nosotros hoy estamos disfrutando, estamos hablando, está saliendo al aire de que Dios está diciendo, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Apocalipsis 2:17, otra vez dice el Señor, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Al que venza. Quiere decir que Dios está llamando a ¿quiénes? A vencer, a vencer. Oh, hay una canción que cantamos que decimos, a vencer, a vencer. Dice, todo degradado hay que vencer. Todo lo degradado hay que vencer. Dice, al que venza, le daré a comer, escucha, del maná escondido. Y le daré una piedrecita blanca, y la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Escucha, al que venza yo le daré a comer del maná escondido. Hoy día, Dios tiene misericordia de todo hijo de Dios. Yo no estoy nombrando ningún nombre ni nada. Hijo de Dios, todo aquello que ha confesado con su boca que Jesucristo es el Señor y lo ha recibido dentro de él y mora de él, es su Hijo. Y Dios, por su misericordia, está alimentando a todos, igual como el ejemplo está en el desierto. Cuando todos los israelitas, él tenía un maná abierto, donde él alimentó a su pueblo. Dios está alimentando a todos los hijos de Dios. Pero dentro de los hijos de Dios, Dios está llamando a unos vencedores que están comiendo del maná no abierto solo, sino del maná escondido, esa porción que hay, que es puro Cristo. Queridos hermanos, es maravilloso, necesitamos ver esto. Y dice, le daré una piedrecita blanca. ¿Qué significa? De que está por la edificación de la iglesia. Y con un nombre nuevo. Y nadie puede decir, este es un vencedor, sino solamente el que lo es. Así que, queridos hermanos, nosotros, delante del Señor, si tú eres un vencedor, Señor, gracias. Quiero ser uno contigo, uno con mis hermanos y mis hermanas. Señor, yo quiero ser parte de ese guerrero corporativo, de ese nuevo hombre, de esa iglesia vencedora, de esa iglesia guerrera. Señor Jesús, yo quiero ser parte de esos 300 edeones. 21.700 se quedaron a un lado. No que fueron perdidos, no. Ellos estaban allí. Pero esos 300 lucharon por los 22.000. Queridos hermanos, nosotros no tenemos que, digamos, ¿cómo es la palabra esta? Nosotros no tenemos que presumir
de que si tú eres un vencedor, yo estoy venciendo y ese es un cristiano pecador, un cristiano derrotado. No, nosotros tenemos que llorar por nuestros hermanos. Nosotros tenemos que realmente predicar este evangelio al mundo. Nosotros hemos sido llamados para impartir vida. Cuando Cristo Él vino, yo he venido, dice, para que vosotros tengáis vida y vida en abundancia. María y Marta cuando vino, si tú hubieses estado aquí, María, Marta, yo soy la resurrección y la vida. Nadie viene al Padre. También dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 1:4 cuando dice, y en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En él estaba la vida. Queridos hermanos, hoy nosotros tenemos la vida, y nosotros hoy, la iglesia como ese pan, que ha sido esos granos molidos, y donde estamos bien mezclados, un pan somos alimento, y esos vencedores son alimentos para el mundo y para todos los que realmente quieren ser añadidos a esta iglesia vencedora. Bueno, sigo aquí en Apocalipsis 2:26 otra vez dice, el que tenga oído, oiga. Dice, al que venza y guarde mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Yo le daré autoridad sobre las naciones. ¿Quieres ser ese vencedor? ¿Quieres ser ese que come del maná escondido? Dios te va a hacer, digamos, esa autoridad, te va a dar esa autoridad. No una autoridad que tú dices, no, que tú le dices a los hermanos, yo soy la autoridad aquí. Inmediatamente que tú exijas que tú eres la autoridad, deja de serlo, por lo menos delante de Dios. Delante de otras personas pueden ser lo que sea, pero Dios suelta. Dios te suelta, lo siento. No es que te abandone, no. Pero Él no va a utilizar más, no. Realmente, antes hablaba con la hermana y decíamos, realmente si tú eres una persona con autoridad o si tú eres un padre o una madre, tú no tienes que decirle a tu hijo que yo soy la madre o yo soy el padre, porque nada más que el cuidado con ternura, con los ojos que tú miras a tu hijo, él se derrite y viene a tus brazos. Queridos hermanos, por eso Él le dijo, en Primera de Pedro, habla el apóstol Pedro en cuanto a los pastores, dice que te ha puesto entre la grey de quienes, dice, de Dios. Es decir, lo que hay en nuestras manos es la grey de Dios. Cuidado, de Dios, es de Dios. Bueno, sigo, dice, Apocalipsis 3:5, al que venza, que tenga oído, dice, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias, al que venza, yo le daré vestido de vestidura blanca, y nunca borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿No te anima a ser un vencedor? Señor Jesús, 3:12, dice, el que tenga oído, oiga. Al que venza, yo lo haré, escucha, columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, que es la Nueva Jerusalén, la cual dice que desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Apocalipsis 3:21, otra vez dice, el que tenga oído, oiga. Te lo ha repetido 7 veces. Qué precioso es el número 7. 7. Dice, al que venza le daré que se siente conmigo en el trono, como yo también he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. En su trono. Nosotros estamos en su trono, ¿no? Esto es maravilloso. Seguimos adelante. Punto número 1. Dice, los vencedores combaten contra el yo, nuestro yo. Ya no solamente con el enemigo, aún yo. Dijo una vez Lutero, dijo que él no le temía a ningún papa, porque el papa más peligroso era su propio yo. Así que, queridos hermanos, el enemigo, él dice que el yo es nuestro adversario interno, el enemigo que es más difícil, y podemos matarlo por medio de la espada del Espíritu, en la cual es la palabra de Dios. Si tú te alimentas de la palabra de Dios,
come la palabra de Dios, rumia la palabra de Dios, tu yo es aniquilado, porque la palabra de Dios es como una espada de dos filos que penetra y divide el alma del espíritu para poder discernir. Oh, bueno, maravilloso. Bueno, sigo. Dice así, aquí, Efesios 6:17 dice, y recibir el yermo de la salvación y la espada del Espíritu. La espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Pero esta palabra de Dios dice orándola, el 18, con toda oración y petición, orando en todo tiempo en el Espíritu, y para ello velando con toda perseverancia y petición por todos los santos. Necesitamos orar por todos nuestros hermanos. Señor Jesús, oh, me queda todavía un poquito y me quedan 5 minutos. Vamos a ver, seguimos adelante. Dice el 2, dice, los vencedores resisten y vencen el principio del anticristo y las características del anticristo. Dice aquí en Primera de Juan 2:18, hijito, ya es la última hora, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora se han presentado, escucha, dice, muchos anticristos. Por eso conocemos ahora que en los últimos tiempos, dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Segunda de Juan, dice, porque aún muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. ¿Quién esto hace? Dice que es el engañador y el anticristo. Segunda de Tesalonicenses, dice Pablo a los tesalonicenses, nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de iniquidad, el hijo de perdición. 2:4, el cual se opone y se ensalta sobre todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios, proclamándose Dios. Esto es terrible. ¿No os acordáis que aun cuando yo estaba todavía con vosotros os decía estas cosas, os decía esto? Eso se lo decía realmente el apóstol Pablo a los tesalonicenses. Dice el punto número 3 aquí, los vencedores enfrentan la buena batalla en contra de las enseñanzas diferentes y a fin de llevar a cabo la economía, digamos el plan, el propósito de Dios, dice aquí en Primera de Timoteo 1:3, le dice Pablo a Timoteo, como te exhorté al irme a Macedonia, a que te quedase en Éfeso. ¿Por qué? Dice, para que mandase a alguno que no enseñen cosas diferentes, ni presten atención a mitos ni a genealogía interminable que acarrea con disputa más bien que con la economía de Dios que se funda en la fe. Así que, queridos hermanos, Pablo dejó a Timoteo allí porque había muchos que estaban trastornando a la gente. Mira, no vaya allí, aquí, esto, lo otro, muchas cosas. Por eso, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia, al que venza. Primera de Timoteo 6:3 dice, si alguno enseña cosas diferentes y no se conforma a las sanas palabras, a las de nuestro Señor Jesucristo, y a la enseñanza que es conforme a la piedad. 6:4 dice, está cegado por el orgullo, nada sabe, y padece la enfermedad de cuestiones. Padece una enfermedad de cuestiones, que si esto, que si sigue, si no, para allá, para acá, no. Dice, y disputa acerca de palabras de las cuales nacen envidia, contienda, calumnia, malas sospechas. Oh Señor Jesús, dice, constante altercado con hombres, corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Hay que tener mucho cuidado. Dice así, Pablo le dice a Timoteo, así que tú, Timoteo, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna,
a la cual fuisteis llamado habiendo hecho la buena confesión delante de muchos testigos. Señor Jesús, 6:26, oh Timoteo, guarda el depósito. Tenemos que guardar el depósito, apartándote de las profanas y vanas palabrerías y los argumentos de falsamente llamado conocimiento. 6:21, el cual procesando, algunos se desviaron en cuanto a la fe. La gracia sea con vosotros. Dice, tú pues, sufre el mal conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. 2:4 dice, ninguno que sirve como soldado se enreda en los negocios de esta vida a fin de agradar a aquel que le alistó como soldado. Nosotros tenemos que alegrar al que nos alistó como un soldado. Los vencedores participan, dice, de la guerra de la vida en contra de la muerte y reina en vida sobre la muerte. El Señor Jesús le dijo, yo también te digo, Pedro, que tú eres Pedro, y sobre esta roca yo edificaré mi iglesia, dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Queridos hermanos, esto es maravilloso. Dice, acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento para lo porvenir, a fin de que eche mano de la vida que la es en la verdad. Querido Mateo, pero que ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Salvador, de Cristo Jesús, el cual anuló la muerte y sacó a luz la vida e incorrupción por medio del Evangelio. Hermanos, ya tengo que terminar. Son 29 minutos y para mí podía terminar un poquito más el bosquejo, ya queda poco, pero en resumen eso, Dios está llamando a esos vencedores, nos está llamando a vencer, a que tengan nuestros oídos bien abiertos, que el enemigo, para que vea que no le teme a los cristianos individuales y aún a los millares de cristianos individuales, sino el enemigo a quien teme es a la iglesia vencedora, a esa guerrera espiritual, que son uno con su marido, con el novio, con Cristo, con el Padre, con Dios. Bueno, queridos hermanos, para mí ha sido un gozo, un placer, un disfrute el poder compartir con vosotros estas palabras, así que guardaos vuestros corazones, de verdad, y guarda el depósito que Dios ha depositado dentro de ti y dentro de mí. Que el Señor os siga fortaleciendo y el lunes que viene nos veremos, si el Señor lo permite, con el bosquejo 5.